Perfecto, sí. Perfecto, muchas gracias. La sesión de hoy en la que me acompaña el profesor Alejandro Marambio, que a mí me da mucho gusto porque coincidí mucho en la perspectiva que él nos planteaba en una presentación que él nos hizo hace tiempo, tiene el objetivo de acercarnos a tener una visión de lo que implica la situación en la que está el planeta y estamos nosotros inmersos en este momento. Además de aproximarnos al concepto de desarrollo sostenible para ver sus límites, sus alcances, para conocer su perspectiva teórica de base y para poder posicionar el concepto que para mí es fundamental, que es la sustentabilidad fuerte. Vamos a empezar. Yo voy a presentar una serie de contenidos relevantes sobre informes internacionales que nos van a permitir ver la magnitud de la crisis en la que nosotros nos encontramos en este momento. En primer lugar, el informe del planeta vivo es un informe que nos da una aproximación a la situación biológica del planeta. Y este informe pues no tiene muchos datos positivos. En realidad tenemos una situación medioambiental muy compleja porque nos dice este informe que en promedio la vida silvestre ha disminuido en 73% en los últimos 50 años. Este informe toma como año base 1970 y empieza a estudiar a alrededor de 35,000 especies en el planeta e identifica en dónde se están perdiendo más especies, y la región que está perdiendo más especies es América Latina. Los países tropicales, que se caracterizan por tener una biodiversidad muy importante, somos nosotros los que estamos en un proceso de pérdida acelerada de biodiversidad. ¿Por qué es relevante esto? Cuando nosotros en ciencias sociales nos aproximamos a un poquito a las ciencias naturales, lo que sucede es que nos cuesta un poco de trabajo comprender la relevancia que tiene la naturaleza, porque nuestro acercamiento generalmente es a través de pues considerar que tenemos que cuidar los árboles, considerar que tenemos que cuidar, no tirar residuos, cosas de ese tipo. Sin embargo, toda la vida en el planeta y nosotros como especie dependemos de que los ecosistemas funcionen. Cuando algunas especies ven en declive sus poblaciones, los ecosistemas empiezan a perder su capacidad de resiliencia. Y todo lo que nosotros usamos como insumos y además como espacios para diversas actividades están en los ecosistemas. Por eso es lo que nos informa este informe, valga la redundancia, es realmente crítico. ¿Qué considera como principalmente como especies que se están perdiendo? Pues son todas las especies vertebrados que incluyen mamíferos, anfibios, reptiles, aves. Y es por eso que es muy preocupante la situación en la que nos encontramos en este momento. Este informe nos dice que pues tiene la esperanza de que a través de los objetivos de desarrollo sostenible vamos a poder mejorar esta condición, y sin embargo otros informes que vamos a ver pues nos van a decir que pues no se están cumpliendo, ¿no? Y más adelante veremos qué implicaciones tienen estos objetivos. Vamos a ver el panorama de los recursos globales 2024. Este informe es un informe del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas que nos está diciendo que estamos inmersos en una triple crisis planetaria. El cambio climático, pérdida de biodiversidad, como lo anuncia este otro programa, y contaminación y residuos. La economía global consume cada vez más recursos naturales. Nosotros sabemos que la tecnología y la capacidad de producción que nosotros hemos desarrollado como civilización es enorme, y cada vez es posible generar un volumen de producción de bienes y servicios mayor hasta el momento. Y
lo preocupante es que pareciera que estamos en un planeta en donde tenemos recursos infinitos y sin embargo no es así. Los países ricos consumen 6 veces más recursos y generan 10 veces más impactos climáticos que los países de ingreso bajo. ¿Qué significa esto? Significa que por la globalización, lo que se conoce en el ámbito de la economía ecológica como un metabolismo ampliado, las economías pueden hacer uso de sus recursos y pueden hacer uso de los recursos de otros espacios, de otros países. Y por eso es que ellos pueden consumir tanto, porque llegan con sus inversiones y empiezan a producir y a utilizar los recursos de los países pobres. ¿Cómo estamos en términos de consumo de materiales? Esta gráfica, que es precisamente de este informe de Global Resources Outlook 2024 Report, nos dice cómo ha estado creciendo la cantidad de biomasa, de minerales no metálicos, de recursos fósiles y de metales en los últimos años. Este consumo sigue en aumento. La gráfica se queda en 2023, sin embargo, sabemos que seguimos en la línea y en la tendencia que marca la perspectiva incluso de todos los organismos internacionales en la lógica de crecimiento económico. Tenemos otro informe, el informe de Global Risk Report 2024, que es de World Economic Forum. Este informe nos va a decir que se prevé todavía que el consumo mundial de recursos naturales aumente un 60% más de aquí a 2060, en comparación de 2020. Como si el planeta tuviera suficientes recursos. La pérdida de biodiversidad que anuncia el informe del Planeta Vivo es realmente alarmante. Es porque se conjuga y se combina, y el informe lo plantea, con los problemas que vamos a estar enfrentando y que ya estamos viviendo en esta última década de forma muy visible, con las consecuencias que tiene el cambio climático y que también daña a las especies, las posibilidades de sobrevivencia de las especies. Este informe nos dice que la creciente demanda de recursos se debe a la urbanización, la industrialización y el aumento poblacional. No nos dice que se debe al crecimiento económico, por supuesto. Dice que esto claramente también está completamente relacionado y vinculado precisamente a este incremento de consumo de recursos naturales que provoca graves consecuencias como pérdida de biodiversidad, estrés hídrico, cambio climático y contaminación atmosférica. Que eso es algo que todos los informes, si ustedes revisan y yo al final les pongo las direcciones de todos estos informes para que ustedes puedan verlo. Todos ellos concuerdan precisamente en que estamos en una situación muy compleja en términos de el uso de la naturaleza. La hemos estado rebasando. ¿Y qué pasa? Porque nosotros pensamos a veces que los recursos naturales pues están ahí y la mayoría son renovables, pero la mayoría son posiblemente renovables, no solamente renovables. Son renovables si nosotros permitimos y les damos el tiempo de renovarse, pero el ritmo que tiene la economía es un ritmo que no está en concordancia con los ciclos de reproducción de la naturaleza. Este informe también nos dice que vamos a enfrentar una situación a corto, mediano y largo plazo que va a ir generando problemáticas diferentes. Por ejemplo, en los próximos 2 años, que consideran el corto plazo, los mayores riesgos son la desinformación, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, la ciberseguridad y los conflictos armados. Ahorita estamos lamentablemente en una condición de mucha incertidumbre a nivel internacional
porque finalmente lo que nosotros conocíamos como acuerdos internacionales que parecían regir las reglas de comportamiento de los países hoy ya no existen. El país que tiene mayor poder económico, que es Estados Unidos, está haciendo pues lo que él considera en términos de buscar apropiarse de recursos naturales estratégicos de otros países y limitar la capacidad que tienen estos de manejarlos por ellos mismos. Y es por eso que estamos en un conflicto realmente internacional muy grave, en el sentido de que no sabemos qué nos espera, pero a lo largo de la historia de la humanidad, esto ha sido una constante, la búsqueda de apropiación de los fuertes, de recursos, en relación a los más débiles. Entonces, esto no es nuevo. También el capitalismo se ha caracterizado por esa condición y es importante que nosotros lo consideremos y lo tengamos presente porque va a marcar también la situación ambiental global que pues estamos experimentando en este primer cuarto de siglo. En los próximos 10 años, este informe plantea que los mayores riesgos son los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios críticos de los sistemas terrestres y la pérdida de biodiversidad y los ecosistemas, la escasez de recursos naturales y la desinformación. Y la desinformación es un tema súper relevante, porque a pesar de que estamos en un momento en el que tenemos acceso a información que es sumamente relevante, lo que está sucediendo es que hay mucha gente que no sabe lo que está sucediendo a nivel mundial, no sabe lo que está pasando en sus propios contextos locales o lo que implica el mal manejo de los recursos naturales, la contaminación, a lo que estamos expuestos. Y es precisamente en este sentido, aparte de otras condiciones que genera la desinformación en términos de política, en términos de economía, que es que estamos en una situación preocupante. Tenemos por otro lado el informe de Beyond and Edge of Waste, que es también un informe del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas al respecto del manejo de los residuos a nivel mundial. Este informe plantea que para 2050 los desechos crecerán un 70%. A menos que se adopten medidas urgentes. Esto implica una serie de condiciones graves en términos de contaminación, en términos de costos para el manejo de esta cantidad de residuos que en un primer momento nos plantean que asciende a 252 mil millones de dólares y que sin embargo, esta cifra probablemente es mucho mayor si se incluyen aspectos como el daño a la salud, el cambio climático que deriva de las malas prácticas de eliminación de desechos, que esto generaría que se elevaría este costo a 361 mil millones de dólares a nivel mundial. No solamente es el dinero, es todas las implicaciones que tiene el que nosotros estamos consumiendo todo el tiempo, generando residuos de todos tipos. Vamos a ver rápidamente otro informe que es Turning Off the Tap, que es otro informe también del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente y que nos plantea una cuestión que es sumamente preocupante, porque no es solamente que nos estamos terminando los recursos naturales y que ya no vamos a tener posibilidades de contar con ellos para seguir produciendo, sino que el tipo de residuos y el tipo de materiales que están generando muchos problemas en el medio ambiente, como todos sabemos, son los plásticos. Este informe nos invita a revisar cómo podemos detener esta cantidad de plásticos que en realidad también tiene impactos muy graves en medio ambiente, pero también en la salud humana, porque el plástico y los microplásticos ya están en todos lados. Nos plantea que la forma en que producimos, utilizamos y eliminamos los plásticos está contaminando los ecosistemas, creando riesgos para la salud humana y ayudan a seguir desestabilizando el clima. Ellos apuestan a la economía circular, que
que efectivamente, aquí yo les muestro cómo el plástico está en todos lados. La economía circular que plantea la posibilidad de la reutilización, el reciclaje, reorientar y diversificar, por ejemplo, los embalajes, los envoltorios, bolsitas, artículos, etcétera, todo está en plástico en nuestra economía. Y en realidad esto se plantea aquí que tendría que cambiar drásticamente. Si nosotros hiciéramos, según este informe, lo que aquí se plantea, podríamos reducir un 80% de plásticos para 2040. Sin embargo, lamentablemente, lo que vamos a ver, ahorita regresamos a esta diapositiva que explica qué es la economía circular un poco, vamos a ver el informe de The Circularity Gap Report, que es un informe de 2025, apenas del año pasado, y que nos plantea algo que pues ya sabemos o intuimos, es que la economía circular que estuvo y que ha estado muy impulsada por los gobiernos porque tiene ciertas características que la hacen muy compatibles con una lógica de posible expansión, aunque en realidad yo considero que tiene sus límites y que plantea cosas que son sumamente relevantes en términos a qué hacer hoy para detener este consumo exponencial de recursos naturales que ya no tenemos. Sin embargo, nos dice aquí que esta economía circular está retrocediendo. Es decir, pues ya nadie le hace caso, o sea, la lógica del capitalismo y de la forma en la que se produce sigue siendo lineal: extraer, transformar, desechar, extraer, transformar y desechar. El reciclaje global sigue rezagado, solamente se recicla un 6.9% de materiales y de estos, bueno, pues solamente este 6.9 pues están posibilitando ser reutilizados porque la tasa de reciclaje es muy baja. Se llama en este informe a una transformación sistémica urgente para enfrentar la creciente crisis de consumo y generación de residuos. Y el informe propone reducir la dependencia de materiales vírgenes, priorizando aquellos reciclados, mejorando la eficiencia en toda la cadena de valor y fomentando el diseño de productos duraderos, reparables y modulables. Vamos a ver por qué estamos en estas condiciones que nos están diciendo estos informes. Si nosotros, desde que se lanza el concepto de desarrollo sostenible, se supone que hemos estado viniendo trabajando en pro de una transformación que nos ayude a lo que el concepto básicamente de desarrollo sostenible nos dice y que realmente es urgente. ¿Qué nos dice este concepto? Dice, está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Sin embargo, este informe y este concepto que todos y que toda la gente que trabaja el tema de sustentabilidad conoce y que apuesta a que es realmente lo que tendríamos que hacer y que es muy cierto, tendríamos que asegurar hoy que las condiciones mínimamente que nosotros ya tenemos y que ya son malas, se puedan mantener para que las siguientes generaciones puedan tener un futuro. Sin embargo, lo que nunca se dice del desarrollo sostenible es que plantea, y esto es extraído específicamente del informe, una nueva era de crecimiento económico sostenido en una serie de políticas que tengan la posibilidad de ampliar la base de los recursos naturales. Es decir, se plantea que todo esto que estamos viendo, que estamos perdiendo, que estamos demandando excesivamente de la naturaleza, pues nosotros somos capaces de hacer que esta base, esa pérdida de biodiversidad, toda esa pérdida de naturaleza, pues la rescatemos de alguna manera. Eso parecería decirnos el desarrollo sostenible. Sin embargo,
¿Qué es lo que va a plantear en realidad? Va a plantear la posibilidad de que a través de la tecnología y la reorganización social se pueda empezar a sustituir la naturaleza por cosas que nosotros podamos eh, diseñar como especie. Nosotros como especie, y ustedes saben el avance tecnológico que hemos tenido, que es impresionante. Sin embargo, esta posibilidad de ampliar la base de recursos naturales para este momento, con el desarrollo tecnológico es imposible. Y vamos a ver por qué es imposible, pero antes de ver por qué es imposible, y voy a apresurarme un poco porque este seminario está diseñado no solo para que yo les exponga esta situación, sino para que tengamos una posible espacio de reflexión. ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Ninguno de estos informes, aunque de forma velada sí lo podemos identificar en los textos, esta situación ambiental la tenemos porque la lógica de producción en el capitalismo es maximización de ganancias y reducción de costos. Porque la lógica del consumo es que en el capitalismo se requiere que todos estemos consumiendo todo el tiempo para que la economía crezca. No importa, no se veía la preocupación en torno a que se pudiera terminar la base y el sustento, no solamente de nuestros insumos, sino de la propia vida en el planeta, como ahorita vamos a ver. Hay un enfoque teórico detrás de todo esta propuesta de desarrollo sostenible, y este enfoque es la economía ambiental, que es una rama de una teoría económica que ustedes generalmente las personas escuchan mucho como neoliberal, pero que se llama teoría neoclásica. En esta perspectiva, la economía ambiental, se ha dado a la tarea de generar una serie de alternativas de política ambiental que se supone que tendrían que frenar lo que ellos llaman externalidades. Pero bueno, el desarrollo económico y la actividad económica productiva está llena de externalidades. Entonces, las medidas de política que se sostienen en la construcción de base de los instrumentos económicos de la economía ambiental han dado respuesta a una serie de problemáticas, pero de forma muy parcial. Y el problema es que esta perspectiva teórica plantea que nosotros podemos sustituir los elementos de la naturaleza o este patrimonio natural, así como lo plantea el informe del desarrollo sostenible, informe Brundtland, para que podamos seguir creciendo de manera indefinida. La sostenibilidad débil plantea que la suma del capital manufacturado, producido y natural actualmente, que incorpora también el capital humano, si estos stocks de capital crecen, no importa que el capital natural, que le llaman ellos solamente capital natural, pueda seguir, no importa que se reduzca. Y es por eso que nosotros estamos viendo los resultados en términos de los informes que nos están diciendo, nosotros estamos perdiendo cada vez más una cantidad impresionante de recursos naturales y de elementos biológicos que se requieren en los ecosistemas. Este es el problema del desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es trabajo decente, que es necesario, pero que también involucra el crecimiento económico, se plantea como una condición necesaria para terminar con la pobreza, para que deje de existir el hambre, para la salud y bienestar, para la educación y calidad, para todos los objetivos del desarrollo sostenible. Es imprescindible que la economía siga creciendo
en un planeta finito en donde ya no tenemos recursos naturales. Y en ese contexto ahora sí vamos a regresar a lo que es la economía circular, que es un enfoque que sí es el único enfoque, junto con la economía ecológica que vamos a ver más adelante y que plantea la necesidad de buscar una sustentabilidad fuerte, que ya reconoce que tenemos que empezar a pensar y construir una economía que no tiene ya recursos naturales para sostenerse. Y es por eso que muchos de sus elementos son indispensables de empezar a retomar para la producción y que sinceramente es muy difícil que las empresas y el sector industrial lo retomen, porque implica una serie de transformaciones que van a generar muchos costos en el sentido de transformar una industria a un proceso de producción circular. Por eso es que, sinceramente, yo considero que el capitalismo, en la medida en que vaya terminando con casi todos los recursos naturales que se requieren para la producción, la economía circular va a ser forzadamente impulsada. Bueno, ahora vamos a ver algo que para mí es muy relevante en el contexto de este seminario. Es la sostenibilidad fuerte. ¿Qué es este enfoque? Si la sustentabilidad débil es el apoyo teórico que tiene el desarrollo sostenible que plantea que el crecimiento económico puede seguir, entonces requerimos un enfoque que nos aproxime a analizar realmente qué es lo que está sucediendo y qué tendríamos que hacer, y que esto es lo relevante en este seminario, en donde la economía social y solidaria es el punto estratégico y necesario para impulsar esta sostenibilidad fuerte. La economía ecológica, como sustento de este enfoque, plantea que no podemos crecer indefinidamente. Plantea que tenemos que generar un consumo de bienes necesarios. Plantea que tenemos que trabajar en pro de la prevención de más daño y, por supuesto, de la remediación. Plantea algo que está completamente en contra de la sustentabilidad débil, que es ya no podemos seguir creciendo económicamente porque este planeta no va a poder ser ya habitable si nosotros seguimos rebasando lo que se conocen como los límites planetarios. Para avanzar un poquito más rápido, yo les planteo que los límites planetarios es un marco científico que define los umbrales críticos de nuevos procesos naturales, de 9 procesos naturales que mantienen estable el sistema Tierra. Y superar estos límites implica un riesgo elevado de la posibilidad de habitabilidad del planeta. Estos límites, ¿cuáles son? Cambio climático, que ya está superado, pérdida de biodiversidad, que ya está superada, cambio en el uso de suelo, que ya está superado, ciclo de nitrógeno y fósforo, que ya está superado, uso de agua dulce, que ya está superado, contaminación química de nuevas entidades, plásticos, metales, etcétera, está superado. Acidificación de los océanos está en riesgo, y capa de ozono es el único de los 9 límites en donde se generó un consenso que revirtió el daño, y está en evaluación el uso de aerosoles atmosféricos. Esta es la gráfica que nos muestra cómo de 2009 a 2023 hemos rebasado estos límites planetarios y que, por tanto, estamos en una condición realmente preocupante de qué es lo que nos va a deparar el futuro si seguimos produciendo y consumiendo como el capitalismo nos dice que podemos seguir haciéndolo. Y aquí es donde entra propiamente la economía social y solidaria. ¿Por qué? Porque esta se construye para generar una forma alternativa de producción en donde hay mayor equidad, en donde hay una organización que busca las
satisfacción de necesidades de consumo de los socios que participan en estas formas de organización productiva, que son varias, pero que sabemos que el cooperativismo es el más consolidado teóricamente y que tiene más expansión en el mundo. Por eso es que la economía social y solidaria y la sustentabilidad fuerte pueden trabajar de forma conjunta con las propias lógicas y principios que plantean para poder construir una posibilidad de futuro para nosotros. Este es un esquema que yo construí hace tiempo cuando publiqué un artículo que se llama La economía ecológica y solidaria, rumbo a una propuesta teórica integrada, que plantea precisamente la compatibilidad en estos aspectos que son fundamentales, centrales, que tienen que ver con producción de bienes, consumo y distribución, y que están vinculados vincula la economía solidaria, sus principios, que es consumo responsable, equilibrio social y ecológico, autogestión de medios de vida colectivos, acceso a los trabajadores a medios de reproducción, producción socialmente responsable, calidad, tecnología, impacto ambiental, trabajo para todos, etcétera, con la justicia social, la equidad transgeneracional y la gestión sustentable de los recursos naturales, que son los principios de la economía ecológica. Y es así precisamente que en este seminario se plantea que tenemos muchas posibilidades de vincular lo que es la economía social y solidaria y sus formas de organización productiva con la sustentabilidad fuerte. Para terminar, yo sé y esperaría de verdad que todos tuvieran la posibilidad de preguntar en este seminario, de preguntar después de esta presentación, pero yo los invitaría a reflexionar en una pregunta que también me gustaría hacerles para que ustedes me la contesten. Y es, si consideramos esta situación ambiental y la sustentabilidad fuerte, ¿qué cambiaría en lo que ustedes hacen hoy en día? Y con esto cierro mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mara. Excelente presentación. Creo que nos deja pensando un montón de cosas también y nos advierte, ¿no?, de que si seguimos haciendo como lo estamos haciendo, el mundo no va a ser el que conocemos, ¿no? Surgen problemas económicos, sociales, riesgos infinitos en realidad, ¿no? Y allí, ¿cuál es la respuesta también que desde la economía y social y solidaria, desde el cooperativismo puede surgir, ¿no? Podemos abrir los micrófonos, o podemos dejar las preguntas para el final, pero si surge alguna pregunta creo que es interesante. Yo tengo una, simplemente para abrir un poquito ahí, es cómo ves el rol de las cooperativas en esta lógica, ¿no? O sea, ¿desde qué aspectos pueden contribuir las cooperativas? ¿Cómo pensamos en un mundo con calidad y con bienestar desde lo que ya las cooperativas han sabido hacer en otros ámbitos, en realidad? Gracias. Gracias, Inés, por tu pregunta. Las cooperativas son una forma de organización que de forma intrínseca da una respuesta contestataria al capitalismo en el sentido de plantear la posibilidad de sistemas de producción con un régimen de propiedad social, en donde los socios son trabajadores y los trabajadores son socios. Hay una equidad en la distribución de los excedentes que se generan y además si nosotros revisamos lo que producen las cooperativas, nosotros vamos a poder darnos cuenta que lo que producen las cooperativas son bienes necesarios en general. Y también si hacemos una revisión más minuciosa de las técnicas y de la tecnología que ellos utilizan, también vamos a poder identificar que son menos contaminantes y menos depredadoras que todo el sistema industrial capitalista. Entonces, por eso es que hay muchos más elementos que muchas veces en las cooperativas se identifican ellos mismos, incluso a pesar de que están teniendo una serie de contribuciones,
a mejorar esta condición ambiental. Sin embargo, muchas veces ellos ni siquiera se dan cuenta de todo lo que están haciendo y me parece que es en este momento muy relevante el que nosotros empezamos a verlos desde este enfoque, que va mucho más allá de estos objetivos de desarrollo sostenible que si bien son muy importantes y son necesarios, lamentablemente no se van a alcanzar con este contexto que tenemos ambiental global y con el modo de producción capitalista. Excelente. Muchas gracias. Muy bueno, la verdad. Nada, aclararles también que la grabación va a estar disponible porque aparece por allí esa pregunta, así que vamos a poder tenerla disponible para todos. Entonces, vamos a dar el paso a la presentación de Alejandro Marambio Tapia. Es un gusto también, Alejandro, la verdad que conocerte, los trabajos que venís haciendo en el área consumo y cooperativismo, me parece súper importante. Simplemente algunas líneas para presentar a Alejandro. Es doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, profesor del Departamento de Trabajo Social en la Universidad de Chile, adscripto al núcleo de I+D de Relaciones Socioeconómicas. Sus líneas de investigación son el consumo, la deuda, las finanzas éticas, el cooperativismo y la economía social. Actualmente es investigador responsable de un proyecto Fondesit sobre el futuro del consumo y de un proyecto de intervención con jóvenes, consumo crítico y educación financiera digital. Muchas gracias, Alejandro, por estar y te paso entonces la palabra. Muchas gracias, Inés, por la presentación. Y bueno, muchas gracias también a Mara por la invitación, a Inés también por la coordinación de este espacio y en general también por la coordinación que están haciendo del lindo grupo que se está formando. Voy a compartir una presentación que les tengo. Y bueno, me indican si se ve efectivamente la presentación. Sí, sí, se ve. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, eh, les comento un poco el plan de mi presentación. Yo iría a hacer una trayectoria similar a la que hizo Mara respecto a ciertos datos, ciertas perspectivas conceptuales, ciertas discusiones, pero también ciertas propuestas. Yo diría, no en un plan de solucionática, pero en el fondo también sobre qué es lo que se ha intentado hacer y cuáles son caminos posibles para, en el marco de la discusión sobre la crisis civilizatoria, poner atención en particular a uno de sus pilares que tienen que ver con el consumo, entendido como uno de los puntos fuertes que en el fondo explican el desarrollo de la crisis. Eh, bueno, efectivamente, y ahí, bueno, hay varias cosas que son bastante, que hacen eco, que complementan un poco lo que está planteando Mara. Efectivamente, uno de las causas principales que nos ha llevado a este estado donde estamos es precisamente el escalamiento del consumo material, ¿m? Lo cual a veces, digamos, está dado por sentado, pero a mí lo que me interesa en particular es tratar de desarrollar, por un lado, los fundamentos socioculturales, lo que también se entiende a veces como la cultura de consumo, que para algunas perspectivas es fundamental para entender, digamos, la crisis o el motor de la crisis, y también sobre esa misma base poder trabajar caminos de posibles soluciones, caminos de actividades, de perspectivas que en el fondo se hagan cargo de cuáles son esos fundamentos socioculturales, digamos, de los fundamentos de la cultura de consumo, que luego, digamos, son funcionales a este escalamiento de consumo, al modo de producción que lo sustenta y al estado actual de las cosas, incluyendo también
los modos de gobernanza que han tenido las soluciones propuestas a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente, como vemos en este esquema, como para situar en cuál va a ser el foco específico, tenemos este modelo TIC, que en el fondo, por un lado, nos presenta cómo se conectan los distintos pilares de esta era actual, del llamado antropoceno, el sistema de producción termoindustrial, el modo de organización económica y social, el modo capitalista, y básicamente ahí donde yo les decía que es interesante poner el foco es en el consumo entendido como una normalización, una legitimación de ciertas prácticas socioculturales que tienden a, mediante una serie de mecanismos, producir el escalamiento del consumo material. Y básicamente, bueno, eso corresponde, el punto central es que no es solamente, no es posible solamente entenderlo desde una perspectiva racional material, sino que hay una serie de aspectos que hacen, por así decirlo, un poquito más complicada la historia para incluso pensar en las soluciones. Un breve recorrido que yo creo que también es importante, hay algo, se señalaba también en lo que presentaba Mara, también hay ciertas desigualdades a nivel planetario en términos de quién hace qué. Entonces es importante quizás también traer cómo la sociedad de consumo básicamente pasa de ser una realización del proyecto de la modernidad, principalmente desde las sociedades occidentales avanzadas, pero que luego expande culturalmente su difusión de modos de vida, más allá de la materialidad en sí mismo, que finalmente hace de esto un problema más bien planetario, pero que, como se señalaba, tiene distintos niveles de responsabilidad y podría también tener distintos niveles de involucramiento en las soluciones. Entonces, si nos atendemos específicamente a la atención que se le ha prestado al consumo, tenemos toda esta visión más bien optimista que viene desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, principalmente en Europa, Estados Unidos y algunos otros lugares del planeta. En el fondo se homologa el buen ciudadano con la idea del buen consumidor, pero también a la par empiezan a surgir algunas críticas que, si bien no son en ese minuto críticas a los posibles impactos socioambientales, sí tienen que ver con críticas más bien sociales en términos de lo que ocurre a nivel de la alta cultura, a nivel de la participación política y a nivel de dinámicas sociales que vale la pena mencionar, como la diferenciación social, la distinción social, que a la larga son importantes porque nosotros pensamos que son las que finalmente sostienen de manera muy relevante todo el motor de escalamiento del consumo. Entonces, para poner sobre la mesa que en el fondo estamos entendiendo el consumo más allá de una actividad meramente económica, más allá de una actividad meramente de intercambio, sino que más bien estamos entendiendo el consumo primero como una serie de prácticas sociales que involucran no solamente la adquisición de bienes, sino que es absolutamente importante entenderlo como el uso de ciertos recursos, de ciertos bienes, la producción de ciertas experiencias, y lo que es, digamos, mucho de las cifras que nos está presentando para cómo disponemos del consumo, cómo disponemos de los bienes, ¿m? Cómo nos deshacemos básicamente, qué razonamiento hay detrás de eso. Entonces, ya sobre esa base de la comprensión del consumo como una actividad social bastante compleja, procedemos, digamos, a poner sobre la mesa estos entendimientos que vienen más bien desde la sociología del consumo, y ahí me parece relevante destacar cómo, en un principio, como les comentaba, el foco estuvo básicamente como en estos aspectos un poco más identitarios, espectaculares del consumo, que son evidentemente importantes para la explicación de la crisis socioambiental. Ahí presentamos la idea del consumo como estética y el consumo como distinción. No es menor que básicamente de lo que estamos hablando ahora en la práctica es sobre la difusión de estilos de vida que se basan en el consumo ordinario, en el fondo como la parte no tan espectacular, pero que vaya que tiene impacto en todo lo que sucede a nivel de crisis planetaria. Por eso quiero decir que básicamente la participación del consumo como parte de la crisis civilizatoria
no tiene que ver simplemente con una desviación económica, ni tampoco tiene que ver con una especie de enfermedad psicosocial que algunos identifican con el consumismo, sino que está instaurado en los modos de vida que hemos podido desarrollar, que se basan tanto en las prácticas de consumo ordinario, que son muy intensivas en el uso de recursos, como también en estos dinámicas socioculturales que sustentan el escalamiento del consumo, lo que tiene que ver más que nada con dinámicas de diferenciación y distensión. Claro. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Es que, como bien sabemos, en esta lógica de desacoplar la utilidad sencilla de los bienes de consumo y dotarlos de ciertas capacidades simbólicas, es donde básicamente es el sustento de este crecimiento incesante, de esta búsqueda del crecimiento que se conecta bastante bien con la lógica de producción capitalista. Por eso, en el fondo, decíamos, finalmente, esta historia que parte, ese modelo TIC que parte con la revolución industrial, logra durante el siglo XX y se consolida absolutamente en el siglo XXI este proyecto de modernización que es la cultura de consumo sustentado en este tipo de prácticas. Ahora bien, desde ya es importante entender cuáles son las implicancias para la búsqueda de prácticas alternativas de soluciones. Entender que si decimos el consumo no solamente compra, el consumo es uso, es apropiación, el consumo también es emociones, también es afecto, está presente en muchos rituales. Por lo mismo, también es importante incorporar dichas perspectivas, como les decía, como parte de proponer, digamos, caminos alternativos, en el fondo atacar la base de los estilos de vida que sustentan las prácticas sociales del consumo. Para sintetizar en esta parte, ¿de qué estamos hablando como para entender básicamente cómo uno podría lograr algún cambio en las prácticas de consumo, entendiéndolo no como al consumidor no como un actor racional, sino que más bien como un agente que está inserto con cierta capacidad de agencia, pero en una serie de trayectorias estructurales y trayectorias de ritualidades, de hábitos que en el fondo construyen su accionar. Bueno, y esta es la consolidación, este esquema analítico es la consolidación en el fondo de por qué básicamente el consumo tiende a escalar, y insisto, si lo dejamos de ver básicamente como una acción meramente económica, ni tampoco caer en estas explicaciones excesivamente individualistas, sino que en el fondo esta es la parte de la civilización que nos lleva al escalamiento del consumo. Sin detenerme tanto en detalle, tenemos, por ejemplo, las demandas de novedad. Estamos siendo a veces forzados por reemplazar constantemente nuestros bienes. Estamos también, de alguna forma, culturalmente invitados a estar probando constantemente nuevas experiencias. Tenemos una posibilidad de construir parte de nuestra identidad a través de la adquisición de bienes. Hay mucha segmentación, mucha fragmentación, mucha extensión de bienes que en el fondo inconsciente o conscientemente se van transformando en parte de nuestra identidad. También está lo que se llama la especialización del consumo, que está vinculado con aquello. Yo siempre converso con esto con mis estudiantes respecto a cómo se han ido complejizando acciones que eran bastante sencillas. 20 o 30 años atrás, si alguien quería salir a correr, quizás lo único que necesitaba era un par de zapatillas. Ahora, para lograr eso, tenemos que tener un par especializado de zapatillas, tenemos que tener un reloj que nos vaya contando los pasos, tenemos que tener una vestimenta apropiada, incluso tenemos que tener la capacidad de participar en eventos, ¿ah? Como las medias maratones que se han ido masificando. Entonces, si se dan cuenta, en la base de todo eso está una normalización, una legitimación de ciertas formas de entender cómo se construyen los estilos de vida, que en el fondo van provocando lenta pero sostenidamente el escalamiento del consumo. Y me parece también importante mencionar el papel que tienen los sistemas sociotécnicos, digamos, estas infraestructuras de cómo básicamente
organizan a grandes rasgos nuestras vidas cotidianas, cómo están diseñadas las ciudades, las viviendas, el sistema de transporte. eh, por ejemplo, cuestiones tan sencillas como cuánto tardamos en llegar desde nuestro lugar de habitación, de vivienda, hasta nuestros lugares de trabajo, si tenemos o no que hacernos cargo del transporte de niños o niñas para que vayan al colegio, etcétera. ¿M? Si hay facilidades o no para tomar modos de transporte menos contaminantes. Si tenemos, por ejemplo, la capacidad o la facilidad de encontrar lugares donde podamos reparar las cosas antes de reemplazarlas simplemente. ¿Ah? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nos contribuyen a este escalamiento del consumo desde el punto de vista de cómo está organizada la vida social. Ahora, les decía, el foco más o menos histórico que parte con las sociedades, eh, usualmente un poco anticuado el término, pero las sociedades centrales, las sociedades occidentales, pero también, en el fondo, esta historia se empieza a contar a finales del siglo XX en Latinoamérica, en Chile en particular, y aquí me parece también solamente señalar cómo la instalación de esta sociedad de consumo es bastante distinta, cómo se hace en lo que yo llamo en estas sociedades de consumo precarias del sur global, si lo ponemos en esos términos, entendiendo que básicamente lo que se hace en general es una serie de reformas macroeconómicas que permiten la instalación de ciertos dispositivos de consumo, bajan los precios de algunos bienes de consumo importados, llegan algunos capitales que en el fondo participan en la desindustrialización de la economía y se empiezan a focalizar propiamente en el consumo. Ahí por eso destacamos la figura del mall. En particular en Chile hay una cantidad enorme de metros construidos de mall por habitante, me parece que es la más alta, y también está muy aparejado con la regulación de las instancias de crédito para el consumo. En el fondo, básicamente, esto tampoco se hizo, digamos, esta masificación del consumo no llega por una mejora en las condiciones estructurales de la economía, no llega por las condiciones reales de los salarios de la clase trabajadora, sino que llega por digamos, una desregulación de la economía y regulación del crédito en particular. Y en el fondo, lo único que se comparte con las sociedades más avanzadas, a grandes rasgos, es esta orientación hacia lo que se llama, dicen, el estilo de vida imperial. En el fondo, como este anhelo de llegar a tener un modo de vida estandarizado en las clases medias de los países más desarrollados. Entonces ahí, bueno, ahí está el dato de los metros cuadrados de mall por cantidad por mil habitantes. Entonces, ahí me interesa también hacer un primer punto en términos de cómo situamos esta conversación, en el fondo, como pensando en cómo, en lo que yo llamo entrarle de lleno a esta tensión que existe entre lo material del consumo, lo simbólico del consumo, porque sin duda que de un tiempo a esta parte, esta lógica se instala y en el fondo mucha de la integración social sucede por y para el consumo. Cómo se negocian, cómo se tensionan, digamos, dichas perspectivas del consumo, las demandas materiales, las aspiraciones más bien simbólicas y de integración social, por esta nueva demanda de sostenibilidad. O sea, en el fondo, cómo también, evidentemente, no podemos estar ajenos, digo, desde el punto de vista como hogares, de esta interpelación de pensar las cosas de otra manera. ¿Mm? En el fondo, hay una tensión porque básicamente, por un lado, estamos todavía con una lógica más de satisfacer ese tipo de necesidades y considerar que de manera más bien secundaria hay que subordinar, digamos, las demandas de un consumo más bien sostenible o en general, de un estilo de vida más sostenible y qué duda cabe de pensar más complejamente un sistema económico que sustente aquello. ¿Mm? Entonces, por eso también ahí se establecen estos parangones de crecimiento, suficiencia, cómo en el fondo, cómo es posible ingresar eso a un sentido común de los hogares. ¿Ah? Efectivamente, como les planteaba,
en nuestras sociedades del sur global, en particular Latinoamérica, en un mismo hogar, en una misma sociedad, sin duda que conviven estas presiones, estas tensiones de no cejar en el aumento de la reproducción material más básica, eh, en el sentido común de siempre ir hacia adelante, en el de cumplir nuestras expectativas de integración social, identitaria, esta parte como más del consumo identitario y espectacular, pero también, en el fondo, nos tenemos que hacer cargo de esta presión a nivel planetario, digamos, de hacer algún tipo de acción relevante que tenga que ver con las soluciones de la crisis socioambiental. Y ahí avanzar hacia una parte un tanto crítica de cuáles han sido un poco las respuestas, las podríamos situar como dentro de la trayectoria de lo que plantea Mara de la sustentabilidad débil. En el fondo, una de las más importantes a mí me parece es este mecanismo definido como la política de la simulación, que es básicamente como una especie de autoengaño, pero a distintos niveles, a niveles macro y micro, donde básicamente no es que se tomen acciones como de absoluta insustentabilidad o de pasividad frente a la crisis, sino que en el fondo lo que se hace es a nivel de gobernanza, a nivel institucional, a nivel de políticas públicas, solamente enfrentar los aspectos más superficiales de la crisis y hacerle el quite básicamente a cambios más estructurales que serían los más necesarios, ¿no? Como en el fondo producir un set de prácticas, de políticas sociales, de políticas públicas, de acuerdos internacionales, que en el fondo dan la sensación, simulan el hecho de hacerse cargo del problema, hacerse cargo de la insustentabilidad, pero básicamente no se despegan de los pilares que hemos estado señalando hasta este minuto. No se despegan de los modos de producción, no se despegan de los fundamentos socioculturales de la sociedad de consumo. Y uno puede agregar, digamos, a nivel más, siguiendo la línea de trabajo de los hogares, ahí hemos realizado algunos estudios sobre cómo, por un lado, si bien se incorpora la preocupación verde, esta idea de ciudadano verde, que, digamos, es capaz de identificar la problemática, es capaz de identificar casos, es capaz de identificar y de empatizar, evidentemente, con muchas de las cifras que está señalando Mara en particular, pero luego, digamos, realiza dos acciones que resultan insuficientes, que es culpabilizar básicamente a entidades más bien difusas y no estar dispuesto a renunciar, entendiendo que no es necesariamente su absoluta responsabilidad, ni mucho menos, sino que señalábamos que estamos dentro de una estructura que así lo permite, renunciar, digamos, a hacer cambios radicales en las prácticas y por el contrario llegar como a un nivel de, digamos, de prácticas bastante limitadas, lo que llamamos como la compra responsable, el gesto verde, y en el fondo hacer la política de simulación a un nivel más micro, e incluso asumimos que puede ser de una forma más bien inconsciente, toda vez que digamos que la lógica de la simulación es una lógica que viene top-bottom y en el fondo también se reproduce de abajo hacia arriba. Entonces, básicamente, y como les señalaba antes, aquí la mirada no es solamente la tensión entre el consumismo, entre el exceso del consumo, entre una mirada también racional, sino que también, o sea, el consumidor que toma solamente decisiones racionales y, eh, y que busca la espectacularidad, sino que también está presente en montones de cuestiones y reitero que es muy importante para a un nivel de proponer otros caminos, es también en el consumo ordinario, ese consumo que es más bien irreflexivo en el sentido de que es muy reiterativo, muy habitual, que está instaurado en las prácticas, en las formas de hacer que tenemos y que no nos cuestionamos diariamente y que precisamente también tiene que ver con
el uso más bien de recursos, de bienes intermedios para la producción de otro tipo de cosas. Entonces, la primera digamos, señal de alerta es poner atención en ese tipo de rutinas diarias, sumergidas, que son las que sustentan de abajo hacia arriba todo el sistema que provoca, que está haciendo crisis actualmente. Entonces, por ejemplo, preocupémonos, pongamos en estudio, hemos puesto atención al consumo de alimentos, donde, por ejemplo, no es única y necesariamente prestar atención a el precio de los alimentos, a las prácticas más bien conspicuas de consumo de alimentos, sino que también a cómo se pierde una gran cantidad de alimentos por una serie de prácticas en el hogar, como que no se manejan bien los alimentos. Bueno, hay cosas bastante entretenidas, un montón de comida que se congela pero que luego nunca se consume, y eso, si se dan cuenta, tiene que ver con cómo los fundamentos de la sociedad de consumo no solamente están presentes en lo espectacular, en ir como a darse una farra, básicamente, sino que también en cómo no valoramos básicamente lo que es eh, el alimento, y en el fondo tenemos una lógica de reemplazo de poco valor y de rutinas eh, que en el fondo son las que producen la, la- el problema más crítico de desperdicio de alimentos, que en este caso es, digamos, una de las cosas que tiene que ver con la crisis socioambiental. Bueno, entonces, otro de los temas, claro, el consumo verde, también ahí a veces yo planteo algunos ejemplos en las clases que me corresponde hacer, de cómo también desde el punto de vista de la producción, eh, dirigida hacia el consumidor, que tiene cierta intención, que tiene cierta agencia de hacerse caso, pero básicamente terminamos, en vez de eh, tener menos bienes, tenemos más bienes, pero con algún tipo de etiqueta de consumo verde, que lo que hacen básicamente es empeorar la situación. Y con eso me refiero, por ejemplo, de que si nos tomamos atención al parque automotriz de 30 años atrás, sin duda que los autos eran mucho más contaminantes de ahora, pero con la cantidad expansiva que tenemos en el mercado automotriz, el global de contaminación que se produce por el consumo de transporte es totalmente mayor. Lo mismo se produce con los electrodomésticos. Seguramente tenemos, y así nos lo indican los fabricantes, tenemos refrigeradores que son mucho más eficientes en su consumo de energía que hace 30, 40 años atrás, pero los refrigeradores a su vez son mucho más grandes. Se normaliza tener más de un refrigerador para familias que son absolutamente de tamaño normal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo esta comparación, sintetizando, digamos, estas trayectorias entre lo fuerte y lo débil, en el fondo, claro, las prácticas de consumo que son fruto de lo que llamamos la simulación, o sea, prácticas de consumo que no son derechamente derrotadoras ni conspicuas, sino que incluso tratan de incrustarse dentro del consumo ordinario, de nuestra habitualidad, y tratar de hacerse cargo de la crisis. Básicamente lo que hacen es eh, hacer permanente, no cuestionar nuestro modo de vida, no lograr, digamos, que provoquen cambios sustantivos, siguen subordinadas a los principios que sustentan las cosas que nos han llevado a la crisis: el crecimiento, el escalamiento del consumo, la disposición de la naturaleza, incluso también las desigualdades a nivel planetario. ¿Qué es lo que se requeriría? Digamos, lo que está latente ahí, el elephant in the room, es, claro, desmantelar lo que partimos hablando al principio. Todo lo que sustenta este anhelo del estilo de vida imperial, el modo de producción, la cultura de consumo y básicamente la lógica de ir siempre hacia adelante. Y una de las, cuáles también algunas de las soluciones que se han ido y que se asocian a veces también con, con los objetivos del desarrollo sostenible que estaba señalando Mara, es
el modelo ABC, pensar de que en el fondo el consumidor va a reaccionar teniendo la información a su, a su disposición, que tiene la posibilidad de, de actuar según su propia libertad, en el fondo como esta ilusión de la soberanía del consumidor. Entonces, que básicamente entenderlo como una acción individual, donde hay un consumidor que va a reaccionar racionalmente, va a evaluar los riesgos, va a preferir racionalmente lo que menos contamina, y en el fondo, de acuerdo a lo que hemos dicho, eso no tiene posibilidad básicamente porque son solamente cuestiones racionales las que apoyan el consumo, sino que también son cuestiones socioculturales, y también esto funciona, digamos, como una mirada un poquito más sistémica. Dimos varios ejemplos de cómo incluso no solamente hay un consumismo verde que puede ser entendido como una política de simulación, sino que también hay sistemas sociotécnicos que nos impiden en la práctica llevar a cabo en el fondo de esta acción supuestamente racional. Eh, y bueno, también llegamos al punto de que se consolida la sustentabilidad incluso como una marca, se consolida, digamos, a nivel de reportes sustantivos de las empresas, pero también se consolidan como parte de los escaparates de las tiendas. O sea, ser sustentable se ha transformado en una marca que incluso eh, que es deseable. Eso también se ha transformado en una lógica de distinción, en una lógica de performatividad ambiental, y en el fondo incluso llega a producir más daño de lo que está tratando de evitar. Incluso produce esta lógica de exclusión entre sectores más vulnerables que incluso van quedando afuera, ya sea por capital cultural o capital económico, de la posibilidad incluso de poder hacer esta performatividad ambiental. Y bueno, para ir avanzando, que en el fondo el futuro del consumo, como les planteaba, no sé cuánto me he estado tardando, pero por aquí me voy a ir más rápido. ¿Qué cosas sí pueden dar resultado, han dado resultado? ¿Qué cosas sí, digamos, podrían ser una contraparte necesaria de esta sustentabilidad débil? Eh, lo primero, claro, eh, dentro de esta tensión que yo les planteé al principio de lo material, lo simbólico y lo sostenible, es, claro, abandonar este esquema de la búsqueda racional de la eficiencia, y sino que ir en el sentido contrario, la suficiencia. Pensar que la tecnología, el tecnooptimismo, tiene límites. ¿Ah? No se trata, digamos, de hacerle el quite por completo a la tecnología, pero no, digamos, entender que refrigeradores más eficientes nos van a salvar de este modelo de crisis. Transformar el consumo en lo que yo llamo las prácticas de consumo crítico. Recuperar esta idea de que el consumo tiene un componente bastante político y bastante reflexivo e incluso colectivo. Y ahí es importante, a propósito de lo que nos ha convocado inicialmente las conversaciones, el papel de economías colaborativas, las cooperativas de consumo, las cooperativas de producción. Hay espacio, digamos, para acciones individuales como el boicot y el boicot, pero en el fondo lo que, digamos, tiene un valor mayor difusivo son, digamos, las acciones más colectivas. Entender bien cómo algunos estilos de vida eh, pueden llegar a masificarse con condiciones concretas y reales. Eh, Entender cuáles son las condiciones que permiten que se pueda masificar estas verdaderas instancias de innovación social, como las cooperativas de consumo, las plataformas de trueque, los bancos de tiempo, todo lo que va en una lógica que se puede decir paralela a la búsqueda incesante de eficiencia y crecimiento, sin renunciar a los fundamentos más propios de la sociedad en sí misma. Esta lógica del aprendizaje transformativo, si estamos diciendo que estamos rodeados de ritos, de hábitos, de cosas que nos empujan a hacer las cosas, tratar de
digamos, no salir individualmente de esto, tratar de generar instancias y descubrir cuáles son las formas de poder lograr este desaprendizaje, básicamente, de ciertas conductas. Em, Eso, digamos, es un principio que yo diría que sustenta muchas de las soluciones más bien colectivas que estábamos viendo en la lámina anterior. Y a nivel más bien de esquema de gobernanza, de cómo situar y de congeniar distintos tipos de necesidades, ahí presento esta idea de Bostrom y otros autores, los llamados corredores de consumo, en el fondo como operacionalizar a nivel de gobernanza y a nivel de, de distintos niveles, incluso administrativos, cómo se puede tratar de comprender eh, la necesidad de resolver la tensión entre las necesidades materiales más básicas y todo lo que estaba señalando Mara, los límites biofísicos y planetarios, que en el fondo, como decía en la cifra, ya estamos bastante cerca de pasarnos de los 9 límites que no deberíamos habernos pasado. Entonces, por un lado, esta perspectiva del aprendizaje profundo y los corredores de consumo son espacios de reflexión y también de implementación a distintos niveles como para ir pensando este tipo de formas de hacerse cargo del problema. Entonces, para terminar, comprender el verdadero espacio social del consumo, que no es solamente una actividad económica, sino que nos produce muchas cosas, por lo mismo también cómo cambiar el consumo, hay que tomar en consideración todas esas dimensiones, que las rutinas a veces son mucho más importantes que lo espectacular y que lo irracional o irreflexivo también es mucho más importante y lo relacional que lo meramente racional y que cuando nos enfrentamos a la implementación y soluciones, no podemos sino que pensar un poquito más allá, no solamente en la producción verde, en el capitalismo verde, sino que tenemos que pensar en cambios más bien estructurales, en cambios más bien eh, sustanciales, que son los que se sustentan la colectivización del consumo, los corredores de consumo y esta perspectiva eh, del aprendizaje profundo. Bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Esto es una síntesis más que nada bien más bien de lo que estaba comentando recién. Así que muchas gracias, reitero las gracias por la invitación y quedo evidentemente atento a las consultas y a la conversación. Excelente, Alejandro. Espectacular la presentación. La verdad que nos deja pensando mucho sobre esto de que pensamos que el consumo es algo como muy natural y como hasta intuitivo y en realidad todo lo que hay para articular con otros y sin dudas hasta en aspectos básicos como son los alimentos. Cuando los alimentos los miramos desde la economía circular, es el sector en que más desperdicios se generan. Sí, será importante empezar a pensar con otra lógica, ¿no? Abrimos el espacio para preguntas y, bueno, también para pensar en esta lógica de complejidad que nos presentaba Alejandro, que creo que permite darle otra dimensión al tema. Nada, de mi parte, pensando en que ustedes tienen, si se quiere, una actividad de extensión o muy aterrizada en el medio, ¿cómo han podido articular con otros actores en esta transformación necesaria, ¿no? ¿Cómo se logra también convencer, como que generar otra forma de pensamiento, ¿no? Y abrimos a los demás para las dos presentaciones, en realidad también. Si quieres comentar, Alejandro, No, primero. Sí. no sean Bien. tímidos. Mientras, aquí estamos en este seminario para escucharlos también a ustedes, a todos los que están aquí reunidos en el seminario y que les generó inquietud la temática. Nos gustaría mucho también escucharlos y también que se presenten en primer lugar. Allí está Edgar Rogelio Álvarez. Adelante, Edgar.
Hola, Así ¿qué tal? que, Buenos días. Creo que antes tiene la mano levantada la compañera Liz Cruz. Y bien, enseguida. bueno, Liz, adelante, Liz. Gracias, hola, muy buenos días desde Tlalnepantla, Estado de México. Buenísimo. Un gusto escucharlos, de verdad. Bueno, les platico, Lisbeth Cruz, trabajo aquí en Medio Ambiente del Estado de México y precisamente estamos con el tema de economía circular. Este, de hecho, estamos construyendo foros, pues para escuchar a los diferentes sectores y llegar a la construcción de una ley estatal, por ejemplo. Acá en México, pues ya salió en el mes de enero la ley general y ahora toca a los estados hacer lo correspondiente. Entonces, bueno, por ejemplo, yo les quería, pues, consultar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a llevar a cabo un foro con el sector privado, el sector empresarial, que está muy, pues a la vez resistente y a la vez quiere escuchar todo el tema de la responsabilidad extendida del productor. En este sentido, pues cómo, digamos, hacer esta concientización en este sector, dado que pues sí recae pues gran responsabilidad sobre nuestro actual estado ambiental, ¿no? Entonces, es un tema al que nosotros nos vamos a enfrentar el día de mañana, ¿no? Vamos a hacer mesas de trabajo sobre este tema específicamente, pero considero que lo estamos dejando muy a sus capacidades solamente y no más bien hacia las problemáticas latentes que hay. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando les hablamos de campañas sobre que ellos deben de realizar para fomentar un consumo sustentable, se niegan, ¿no? Y dicen, no, es que eso le corresponde pues al gobierno o eso le corresponde a la academia. Entonces tenemos como ese tipo de todavía de discrepancias entre los sectores. Y pues bueno, ya el hecho es que la responsabilidad extendida del productor ya está, bueno, ya está mencionada en las leyes. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Chile, bueno, yo tenía dos preguntas, tanto para Alejandro en el caso de Chile como para Mara. Ajá. Entonces, cómo en el caso de Chile, pues manejaron este tema de la responsabilidad extendida del productor con este sector, o sea, tal vez de manera general, para poder abordar un poco, digamos, en la participación que vamos a tener mañana con este sector. Y pues con Mara, en el tema pues de la economía solidaria, considero que el tema de las cooperativas es muy relevante, ¿no? Sin embargo, pues hay un desconocimiento tal vez de cómo la economía solidaria y las cooperativas pueden participar en este proceso de transición, ¿no? Hacia la economía circular, puesto que no sé si sea un tema de difusión, Mara, que tendríamos que hablar más, o tal vez algunas recomendaciones que nos pudieras hacer para que nosotros también como desde los gobiernos, desde las instituciones, pudiéramos plasmar esto de la economía solidaria incluso en la ley estatal, ¿no? De economía circular. Entonces, pues tal vez son preguntas así muy particulares, pero espero me puedan orientar un poco y pues gracias por estos espacios. Muy bien. Teníamos a Edgar y tenemos a alguien más levantando la mano. A Dalia. Bueno, tengo como en primer lugar a Dalia y en segundo a Edgar. No sé si prefieren que juntemos las preguntas y allí les parece bárbaro. Entonces, Dalia, adelante y después vamos con Edgar. Hola, buenos días. ¿Se escucha el Sí, micrófono? perfecto. Ah, ok. Primero, muchas gracias por las presentaciones de ambos. Realmente siento que
son muy completas y son muy interesantes. Me presento, yo soy Dalia, tengo, o soy parte, mejor dicho, de una cooperativa. Nosotros estamos enfocados en el área de las proteínas alternativas, justamente por nuestra preocupación hacia la seguridad alimentaria y pues en parte siempre la sustentabilidad de nuestra misma alimentación, o sea, algo que hacemos todos los días, varias veces al día. Y algo con lo que nos hemos topado muchísimo es la resistencia todavía de las personas, o sea, justamente como decía Alejandro, hay una idea, una intención, pero realmente para llevarlo a cabo hay mucha desinformación y también resistencia a los cambios. Entonces yo escucho a ambos y lo que me causa intriga es cómo nosotros, o sea, realmente, ah, qué tanta parte de la población realmente está dispuesta a empezar a modificar eh, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestra forma de incluso relacionarlos. Yo también soy profesora a nivel medio superior y aunque sí veo intención en los jóvenes, o sea, decir, pues es que me hace sentido, necesito cuidarme, o sea, ahorita estoy dando la materia de biología y un día les puedo explicar, chicos, miren, este es el metabolismo del alcohol, esto le pasa a su cuerpo cuando consumen drogas, y al día siguiente me parece mi maestra, tal y tal faltaron porque se fueron a emborrachar, porque se fueron a drogar. Entonces es como, se los acabo de explicar ayer. O sea, justamente ayer parecía que habían tomado conciencia, parecía que lo habían tomado en cuenta, ¿no? O sea, me miraron a los ojos y dijeron, sí, maestra, tiene razón. Entonces, ahora lo llevo como a esta parte, si lo, si lo identificamos desde los mismos jóvenes que sí están tomando todavía su criterio, ahora ya en adultos que hemos vivido con un sistema económico por siglos, bueno, no por siglos, pero, o sea, por bastante tiempo, en el que justamente tenemos muy normalizado la parte de que mi valor también tiene que ver con lo que yo poseo, lo que yo compro. ¿Cómo podríamos empezar a cambiar, ¿no? O sea, a que estas ideas de la economía circular, o sea, estas ideas de un cambio de sistema, pues realmente se vaya penetrando en la sociedad? Yo siento que ahí es donde luego no me surgen tantas ideas. ¿Sí? Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Dalia. Edgar, entonces. Sí, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Edgar Rogelio Álvarez Reyes, soy investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y bueno, ya he estado trabajando referente a temas de cooperativas, de economía social y bueno, pues es la razón por la que ando por estos lados, ¿no? Porque siempre es importante mantenernos al día respecto a estas temáticas porque pues desde lo que he podido comprobar, investigar, verificar, pues efectivamente, pues son temas de preocupación para, pues a nivel global, lo podría decir, pero pues que en los hechos, pues hay muchas complejidades detrás. Por ejemplo, y a eso voy, es un poco de reflexión, pero también un poquito de cuestionar. En lo que respecta a la economía social y la sostenibilidad, como bien menciona la doctora Mara, pues las cooperativas juegan un rol pues bastante importante en este sentido. Sin embargo, pues lo que hemos detectado es que también hay muchos retos detrás en las cooperativas, ¿no? Pues ahí es necesario fortalecer a las propias cooperativas en muchísimos aspectos desde aspectos organizacionales hasta aspectos, pues netamente que tienen que ver con el cooperativismo, porque, bueno, también se genera una dinámica distinta dependiendo del contexto en el que surge cada cooperativa.
¿no? Y muchas veces genera en que se o se generan programas en, en, por ejemplo, de gobierno, en los casos, como surgen algunas cooperativas más por un interés económico que por eh, pues las razones propias por las que surgen otras cooperativas, ¿no? Y entonces, bueno, es necesario fortalecer mucho, además que a nivel nacional, en México, pues existen pocos estados que promueven pues este esquema de organizaciones, ¿no? La Ciudad de México, pues es una de las que más promueve este tipo de organizaciones, pero en otros estados, pues no es un elemento importante, ¿no? Va complicando un poquito el asunto y bueno, pues que se tienen que ir fortaleciendo. En este sentido, me gustaría preguntar a la doctora Mara, ¿cuáles, desde la experiencia que ha tenido, cuáles son los principales retos y en este sentido de cómo fortalecer a las organizaciones cooperativas, ¿no? Y respecto a lo que nos platicaba el doctor Alejandro, pues también me gustaría, recientemente también platicando acá con algunos colegas, veíamos mucho el tema, pues que están en otros temas y que tienen que ver con el ámbito internacional, el comercio internacional, y de repente también cuestionaban, pues que efectivamente muchas de las diferencias que hay eh, en el comercio, en esta lo que bien también mencionaba la doctora Mara, la apropiación de recursos de otros países, ¿no? Pues es la capacidad que tienen pues otros para hacerlo. Y en el comercio es algo que, pues, que en el comercio internacional algo que se presenta, ¿no? Y que se da. Y que después de investigar un poquito sobre este tema, pues hablan también del consumo responsable en el comercio internacional, ¿no? Porque hablamos de consumo, pero en un ámbito local, ¿no? De cómo lo vemos. Pero saber si el doctor Alejandro tiene algo más referente al tema del consumo, pues justo, responsable en un ámbito internacional, ¿no? Para para ver qué hay en este sentido. Yo he encontrado que, por ejemplo, incluso han tratado de hacer algunas certificaciones de consumo justo a nivel internacional, pero bueno, al menos en México no es algo que hemos logrado y que pues hablamos, comenzamos últimamente a hablar de este eh, comercio, consumo justo, responsable, pero bueno, pues creo que nos falta mucho por trabajar en ese sentido. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Tenemos a Brisa de Giacomi desde Uruguay también por acá, así que adelante, Brisa. Hola. Bueno, a mí me generan un poco las mismas dudas que comentó Edgar con respecto al rol que el cooperativismo puede o debiera incluso desempeñar en este tipo de lógicas. Siento o me genera la sensación desde Uruguay de que el cooperativismo hay un desafío con respecto a la sustentabilidad que no ha podido incorporar de manera cabal y que más bien hay como un imaginario más desde la sustentabilidad débil en estos conceptos que traían ustedes, y que no hay una reflexión más allá de los objetivos sostenibles, digamos, de cómo cambiar esto desde un cambio de cosmovisión. Y en ese sentido pensaba en la necesidad también de articular con otros colectivos que están menos, que capaz que son menos fuertes, pero que tienen lógicas desde la economía solidaria, que sí apuntan más a estos cambios de cosmovisión en el trabajo, pero que al mismo tiempo son colectivos que por estar mucho menos institucionalizados tienen mucho menos incidencia en términos sociales. Entonces, bueno, pensar también, y esa es como mi preocupación, cómo poder complementar estas dos líneas
que a veces ni se miran o se miran incluso con reticencia mutua, pero que entiendo podrían tener fortalezas bien interesantes para este tema y para otros, ¿no? Vinculados al desarrollo de una vía alternativa económica. Y bueno, por ahí sería mi consulta, aporte, no sé. Gracias, Brisa. Y vamos con Oscar Mauricio. Y luego capaz que así hacemos ya les damos la palabra a Mara y Alejandro, y luego si se suma alguna pregunta más la vemos. Hola, ¿qué tal? Adelante. Acá, hola, buenos días, tardes. Aquí Mauricio Alvarado también de CIECAS, y bueno, tengo la oportunidad de dar clases en nivel licenciatura y también en posgrado. Y bueno, me sumo mucho a los comentarios que ya hizo Edgar, también por allá Brisa. Me encanta esa parte, ¿no? De cómo articular. Creo que, pues bien lo han comentado, pues creo que es un problema sistémico, ¿no? Y como también lo comentó Edgar, pues bastante complejo, y pareciera que vamos contracorriente, a pesar de todas las evidencias que pues ya mencionó Mara, ya también Alejandro, pareciera que vamos contracorriente, ¿no? Pero entonces ahí, desde la academia, desde donde estamos, ¿cómo empezar no solamente a vincular, sino articular con los diferentes sectores, cómo crear estos puentes, y nosotros desde la academia, cómo proponer pues ya también pues modelos que pudieran tener este enfoque que se está tratando acá, ya no como una moda y tendencia, o sea, en lo mínimo, sino como una necesidad real que estamos viendo, ¿no? Pero cómo desde la academia empezar a articular y empezar a realizar esta propuesta con los diferentes sectores. Es un reto, ¿no? Pero cómo pudiera empezar a darse estos pasos, ¿no? Muchas gracias, sobre todo por la invitación, de verdad, muchas gracias, y por la presentación, y un gusto. Creo que vamos a estar ahí en comunicación, y oportunidad también para empezar a vincularnos desde donde estamos, ¿no? Bien interesante, diferentes países. Gracias. Gracias, Oscar. Muy bueno. Sí, esa es la idea, que se vayan armando redes de pensamiento y compartir. Así que vamos con las respuestas, si les parece. No sé si quién quiere ir primero, cómo. Si querés, Alejandro, adelante, y ya Mara para cerrar después. Ok, muchas gracias. Ahora. Sí, hartas preguntas, bien interesantes, bien diversas. Voy a tratar de ir por orden. Respecto a lo que preguntaba Liz, claro, excelente ejemplo, la ley de responsabilidad extendida al productor, que básicamente tiene algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Yo lo vincularía, a ver, cuando lo que hizo fue crear un mercado de gestión de residuos. ¿Mm? La cosa buena es que organizó la práctica de la recolección y disposición de residuos cotidianos, domésticos, y de alguna forma facilitó las cosas. Tuvo un impacto o ha tenido un impacto en los hábitos, en la gestión hogareña. Entonces, de alguna forma eso es coincidente con actuar sobre ese tipo de prácticas muy rutinizadas, y que en el fondo tienen un impacto real en términos de que facilitan las cosas para quienes quizá de repente no tienen tanto tiempo, tanta motivación. En el fondo, por ese lado, como que es algo que yo diría que es propio de todo este tipo de iniciativa de legislación. ¿Qué cosas, claro, no son tan deseables, sin descartarlo de todo? Bueno, que se hizo muy como a la chilena, en el fondo, en términos de muy tecnocráticamente, y claro, como les decía, creando como este mercado. Dejó de lado a los antiguos recolectores. eh, lo que hace en el corazón de sí mismo es simplemente gestionar los residuos, pero no va acompañado con algún tipo de efecto complementario en la reducción del consumo. Solamente se sustenta en realizar algún tipo de
de fortalecimiento de la educación en términos de la separación y clasificación, y en ayudar en esa práctica, pero que a la larga también tiene efecto como en las dinámicas internas de los hogares, porque termina siendo un trabajo muy invisibilizado, muy feminizado, que puede tener como algunos otros efectos. Eso, ahora entendiéndolo desde el punto de vista de los mismos productores, en general tuvo una buena aceptación, quizás no tuvo mayores detractores, lo que sí se definieron una serie de productos prioritarios, se definió un proceso de gestión que también liberó bastante a los municipios. Entonces, digamos que por ese lado, de alguna manera, se les facilitaron bastante las cosas digamos, a la implementación de la ley. Respecto a lo que comentaba Dalia, claro, ahí yo diría que hay cosas la propuesta un poco esto de entender como los cambios, o sea, quizá primero entender esta idea de los corredores de consumo como límites que tienden a ser posibles, entendiendo que la promoción de estilos de vida enteramente ascéticos o muy moralizantes, muy anticonsumo, van a ser, digamos, más bien desechados. Entonces, la opción más viable es como hacer esta especie de camino del medio, que en el fondo tiene que ser, eso sí, bastante contextualizado y tiene que ser real, en el fondo, tanto para arriba como para abajo. Y claro, evidentemente que eso parte también por sacar, desnormalizar, desaprender las cuestiones que, como ahí se mencionaba, llevamos, no sé, siglos, décadas en este mismo sistema, pero en el fondo es un trabajo que hay que hacer que no se ve de alguna de otra manera. Lo que queremos decir es que no se puede dejar esto como la visión de mercado para cambiar en estas conductas, porque por lo que más o menos se basaba en mi presentación, que no es lo que sustenta la única razón que sustenta las conductas. Tampoco se puede, digamos, todo resolver desde arriba hacia abajo, mediante regulaciones, sino que tiene que haber un cambio que entienda también, que no cuestione esencialmente al individuo, porque ahí también es importante desmitificar esta idea del consumidor responsable. No, el consumidor no es enteramente responsable, pero sí es un actor relevante. Entonces, cambiar un poco los temas de conversación, instalar esta idea de la suficiencia, desnormalizar, digamos, los principios que operan en el escalamiento del consumo, pero hacerlo realistamente. Cuando también no caer en eso de decir, bueno, resulta que las opciones de consumo más sustentables son precisamente las más caras. Eso, entonces la mayoría de la gente dice eso no es para mí. Respecto ahí lo que se comentaba sobre las cooperativas, sí, a mí me generaba o sea, en lo que he podido estudiar yo siempre me ha generado una particularidad en términos de que yo me he acercado al estudio de las cooperativas precisamente desde los modelos de cooperativas de consumo, que son lo que yo llamo cooperativas de consumo emergentes, que son algunas organizaciones bien sui generis, que no siguen la trayectoria habitual de las cooperativas, pero que recogen más profundamente los principios cooperativos, porque son muy colectivas, son muy organizadas, son muy voluntarias, no voluntariosas, sino que en el fondo corresponden a una reflexión que hay detrás y responden a motivaciones precisamente de poder organizar estilos de vida desde cuestiones concretas, o sea, desde resolver las situaciones de provisión mensuales, semanales, sencillas, de cómo en el fondo discutir a quién le compro, cuánto compro y cuánto me cuesta lo que estoy comprando. Y a partir de ahí se forman como verdaderos ecosistemas donde funcionan, se intercambian muchas de estas actividades. En el fondo, las cooperativas de consumo que he podido estudiar yo, que son cooperativas de consumo comunitarias, para que, digamos, si lo puedo aclarar mejor, lo que hacen es, digamos, componer un ecosistema
de un montón de negocios locales, de un montón de instancias de economía circular, de un montón de estilos de vida más sostenibles. Y ahí, claro, creo que Edgar lo mencionaba, a veces se ha dado también que he estudiado cooperativas que tienen que ver con la producción de vino, por ejemplo, y que en realidad se forman en esa tecla, pero en el fondo uno percibe que lo que quieren hacer es básicamente crecer, crecer, crecer. Como que no sustentan tanto el fundamento esencial de la cooperativa. O sea, en algún momento como que quieren ser otro tipo de organizaciones. Y me parece lo último sí, eso creo que era lo que tenía por decir. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Mara, yo rápidamente, muchas gracias, Inés. Para Liz, el tema de economía circular está mucho en boga y también el de economía solidaria. Siempre que hablamos de estos temas, captan la atención de todos los actores, políticos, económicos, etcétera, porque de alguna manera se preguntan y además son términos que son bien aceptados, ¿no? En general. Entonces, en relación a cómo motivar la transformación del sector privado hacia una visión más de economía circular, de reuso, reutilización, etcétera, a mí me parece que es primero generando la concientización de la situación en la que estamos y lo local es muy importante. Hablar del contexto local, de la situación ambiental en la que se vive, se respira, se convive, es fundamental. Además, tenemos por otro lado esta perspectiva que yo he traído mucho a América Latina en términos de prevención de residuos. No solamente tenemos que gestionar, tenemos que prevenir la generación de residuos y esto tiene, los gobiernos locales tienen mucha incidencia en poder hacer una serie de propuestas para que se vaya trabajando en ese sentido. Entonces, en general, las medidas de planes y programas de los municipios son indispensables para fomentar al mismo tiempo en un diálogo con los actores estas transformaciones. Tiene que ser muy puntual y tiene que ser muy encaminado a lo que ellos viven cotidianamente para que pueda ser mejor aceptado. En relación a Dalia, yo también pienso que cambiar la perspectiva social es una labor difícil porque tiene que ver con una serie de factores que no solamente tienen que ver, como lo decía Alejandro, con el consumo, en términos de la necesidad de satisfacer algo, sino que va también a la parte emocional, va a la parte social, va a la parte económica de estatus, etcétera. Entonces, tratar de abordar este tipo de interacción con los jóvenes solamente desde el conocimiento de lo que les implica en su salud no ayuda suficiente. Ayuda, pero no es suficiente. Hay que establecer un diálogo cotidiano con ellos para que ellos se sientan como tener un espacio en donde ellos puedan ser escuchados y además con un intercambio de información, que esto era el riesgo de la falta de información o de fakes, que cosas que no son ciertas, es muy grande para los jóvenes. Entonces, trabajar en estos sentidos un poco, ¿no? En el caso de Edgar, cuando habla de los principales retos para fortalecer el cooperativismo, son muchos, son muchos. Son muchos y muchas veces nos vamos solamente a lo financiero, pero sin embargo también hace falta una convicción, también hace falta transmitir la perspectiva ideológica de qué es lo que tratamos de construir como sociedad. Y esto sí falla mucho cuando, por ejemplo, los gobiernos tratan de impulsar el cooperativismo meramente como actividad económica, porque falta el incentivo político, es una transformación y falta el incentivo ambiental. Estamos en una grave crisis que nos deja sin posibilidades de pensar en un futuro. Entonces, desde mi perspectiva, es el poder hacer mucho en términos de lo que es el cooperativismo, de transmitir una idea completa de lo que es esta perspectiva económica alternativa
alternativa a lo que se hace actualmente en el sistema productivo capitalista. Entonces, como tú bien dices, en los estados no hay mucho fomento, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer mucho ruido, presentar foros, hacer convocatorias para difundir lo que es el cooperativismo, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. En términos de Brisa, cómo complementar las dos perspectivas, tienes toda la razón. Ha sido desde hace mucho tiempo un gran reto, porque los economistas ecológicos y la gente que trabaja en estas perspectivas de movimientos sociales ambientales, pues están muy alejados de lo que es el cooperativismo, porque el cooperativismo se ve como una alternativa económica más humana, en el ámbito más social, pero sí es necesario trabajar por esta unión de grupos, porque en realidad sí, y nosotros también, por eso es el sentido de esta convocatoria, porque sí es complejo la gente que trabaja en la cuestión ambiental piensa que es lo más importante, la gente que trabaja en la parte de la economía social y solidaria piensa que es lo más importante, lo social, pero tenemos que articularlos y precisamente este seminario y pues la posibilidad de un libro, de difundir, de que ustedes en la participación de este seminario puedan empezar a trabajar, integrar esta perspectiva de sustentabilidad fuerte, pues es la que me ha motivado, nos ha motivado a Inés y a mí para trabajar y formar este grupo. Y Mauricio, articular es exactamente también en ese sentido. No podemos descartar al sector privado, tendremos que tratar de convencer que tengan otras prácticas porque la transición a una propuesta más amplia no se va a dar de la noche a la mañana. Trabajar para fortalecer a la economía social y solidaria, al cooperativismo, pues como todos sabemos y como lo decían ustedes, pues es un reto. Y entonces tenemos que trabajar en pro de la concientización de toda la sociedad, no solamente de nuestros grupos en particular. Entonces creo que estos espacios y todo lo que de aquí pueda resultar, porque de aquí puede resultar no solamente un capítulo de libro, de aquí pueden establecer vínculos para hacer divulgación, para hacer propuestas manuales, hacer pequeños foros, y pues cuenten con nosotros, yo espero, con Alejandro, conmigo, con Inés, con todos los que trabajamos en esta perspectiva de integración para la transformación social, que yo creo que es algo que necesitamos impulsar, pero ya. Excelente. Excelente, Mara, perfecto. Estamos llegando a la hora que teníamos pensada. Agradecerles a todos por la participación, por sus preguntas y demás. Invitarles a la próxima instancia que tenemos el 21 de mayo, cuyo tema son los marcos teóricos, sustentabilidad débil y fuerte y la economía social y solidaria. Y no sé, Mara y Alejandro, si quieren dar algún mensaje de cierre, estaríamos por ahí. Gracias. Yo preferiría que Zulma pudiera comentar y yo ya me quedaría, ¿sí? Y Alejandro sí, Genial. pues, Buenísimo. Gracias, buenos días. Bueno, es una pregunta, a ver si se alcanza a contestar. Soy estudiante de la maestría en gestión en Oaxaca. El día de ayer tuvimos el intersemestral y en los comentarios del proyecto de uno de los compañeros, que tiene que ver con lo de cooperativas, surgió como el planteamiento de si lo que se buscaba era hacer una cooperativa o sería suficiente con un grupo organizado que fuera cuidando o estableciendo la serie de parámetros que se requerirían para el tipo de proyecto que se está planteando. Entonces, aquí, escuchando la presentación de hoy, me surge la duda de en qué momento es apropiado o conveniente formalizar o cómo comenzar para que esto sea más efectivo. Porque pues el compañero nos comentaba de una serie de experiencias en términos de cooperativas
que no han no han dejado buen antecedente. Entonces, y por otro lado, otro proyecto que yo he estado pensando a través de un grupo de mujeres en el que he estado participando, también, digamos, estamos a un nivel de grupo organizado que ha comenzado con una actividad que estaría en ese proceso, o sea, ni siquiera se han planteado formalizar, ¿no? Entonces, ¿cómo poder, digamos, a lo mejor marcar un camino de cuál es la forma de fortalecer un grupo para entonces proceder a una cooperativa que esté en esta línea de la economía social solidaria y de aportar en todas estas, toda esta tendencia o todo esto que se necesita, ¿no? Gracias, Zulma. No sé, Mara o Alejandro. Ale, si gustas. A mí No, se por me favor. ocurre que es compleja la respuesta porque tiene muchas puntas, pero bueno. Sí, bueno, rápidamente, Zulma, ¿cómo se trabaja para fortalecer los grupos que pudieran tener intenciones de trabajar en cooperativas? La metodología que a mí me gusta más es la investigación-acción participativa, en donde se empieza a analizar las problemáticas de los participantes de manera individual y se puede trabajar con ellos para generar una concientización de que la unión hace la fuerza. Entonces, finalmente, lo que nosotros no podemos llegar a imponer una forma de organización productiva, sino responder a las necesidades y a los intereses y a las formas de organización que los grupos ya están desarrollando para fortalecerlos. Siempre es muy importante el acompañamiento con el conocimiento real que se tiene de ellos en sus propias experiencias. Nosotros nunca vamos a poder crear una cooperativa sólida, fuerte, que tenga ideología, etc. No, eso se crea desde los propios grupos. Gracias. Bien. No sé, Alejandro, si querés agregar algo más, pero sí, yo creo que la realidad también, como dice Mara, es la que no hay recetas en esto, ¿no? O sea, hay mucho de explorar, de animarse, de estar allí, de ir con los conocimientos que uno va teniendo para ponerlos al servicio de una realidad concreta, en definitiva. Lo que también se me ocurría un poco por tu perfil y por algunas cosas que escuchaba de Alejandro, medir es muy importante también, porque uno puede hacer una acción que parece muy positiva, pero luego tiene un montón de connotaciones alrededor. Entonces, al final del día, el resultado no es estrictamente el buscado, porque sobre todo en estos temas de gestión ambiental, uno puede mover algo y ese algo deriva en otro montón de cosas. Entonces, hay que ver muy bien dónde hago la diferencia, ¿no? ¿Dónde estoy generando el cambio realmente? Gracias. No, por favor. Bueno, muy bien. Excelente. De mi parte, agradecerles nuevamente, y nada, y espero que nos podamos encontrar nuevamente en un par de meses para seguir pensando en estos temas y compartiendo experiencias. Muchas Buenísimo. gracias a todos. Muchas Aquí gracias. podemos discutir en el chat, en el WhatsApp podemos discutir todas las cosas que están pendientes. Genial. Está la siguiente sesión, vamos a compartir textos, lecturas, etcétera, para que ustedes puedan ir empapándose más de las temáticas. Y antes de la presentación, de las siguientes presentaciones, vamos a tratar de compartir algunos materiales para que ustedes puedan revisarlos antes. Y bueno, este seminario es precisamente para el diálogo, la reflexión, la discusión, principalmente. Genial. Excelente. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias Muchas a gracias a todos. todos. Buen día. Hasta luego. Nos vemos. Que pasen bien. Gracias. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, buen día, gracias.